buenísimo. Sí, bueno, como decía Esteban, este ciclo de las ideas es poder entre todas y todos irnos retroalimentando, ir aprendiendo de nuestras experiencias. En este momento yo ofrecí este taller de dramaturgia un poco compartir mi experiencia de cómo en los años hemos ido aprendiendo y abordando el tema de cómo montar la obra. Y de ahí al igual que cuando partí con el tema de los títeres, yo me preguntaba al principio cómo se hacen los títeres, cómo es el tema de los títeres, cómo es el mundo de los títeres. Yo vengo del teatro, estudié teatro, por lo tanto hay una estructura formal que facilita muchísimo eso, pero en Chile no existe una estructura formal respecto al títere o al teatro de títere. Por lo tanto, yo creo que todos, en su gran mayoría, que tuvimos la experiencia de conocer los títeres ya de grande, yo recién pasados los 21 años, 22 años vi títeres por primera vez. Yo no, de chico nunca vi títeres. Entonces, sí, cuando los conocí ya estudiando teatro, me maravillaron y quise investigar y conocer el mundo de los títeres. No había de dónde. El primer libro al cual me acerqué, estoy hablando del año 2001 más o menos, fue el de Enrique y Hugo Cerda. ¿Sí? Ese fue como el primer libro que conocí. En ese entonces el internet era todavía un lujo, ¿sí? Éramos la época del Windows 3.1, por lo tanto no era una opción navegar. Las páginas web, hoy en día uno busca cómo tirarse un pedo en la oficina y aparecen tutoriales de lo que a uno se le ocurra, aparecen tutoriales. Lo mismo pasa con el tema de la dramaturgia, la construcción de los títeres, etc. Entonces, en ese deambular, mucho ensayo y error. Yo creo que nuestro arte tiene mucho de eso, de ensayo y error, y de cómo lo vamos mezclando con nuestro imaginario, con nuestro universo, con nuestras creencias. Y ahí surge la primera pregunta para mí, que es la dramaturgia. Cuando hablamos de la dramaturgia, pensamos inmediatamente en el texto, ¿sí? Pero la dramaturgia no es solo el texto, la dramaturgia tiene que ver con todo lo que implica la obra. Llevándolo al terreno de lo teatral, estamos hablando que la obra de teatro se compone de iluminación, de escenografía, de vestuarios, de diálogos, de textos, y todo eso, todo ese elemento, todo ese compendio vendría a ser la dramaturgia. Las definiciones que pueden aparecer en el diccionario es como arte y técnica de componer, escenificar y representar una obra dramática. En el caso si lo aterrizamos a los títeres, es exactamente lo mismo. Y ahí para mí viene otra pregunta importante cuando hablamos de dramaturgia para títeres. ¿Qué es un títere? ¿Y cuál es la definición que nosotros tenemos de un títere? Y la definición, que si uno mira hacia atrás, encontramos que es un muñeco, que es un perrito. Cuando uno da un taller y le pregunta a la gente, ¿qué es un títere para usted? No, un bonito, ¿sí? Pero hoy día, desde la mirada mucho más contemporánea, ya lo plantea la Margareta Nicolescu, o incluso el Ariel Bufano allá en Argentina. Ellos decían, cualquier objeto que en situación dramática puede expresar, ya es un títere, ¿sí? Entonces, si nos remitimos al títere, ¿cuál es la esencia del títere? A mí, personalmente, es la acción. La esencia del títere es la acción. No está en el texto, está en la acción. Por lo tanto, en el teatro de títeres es el texto que se subordina a la acción. En el teatro humano normalmente es al revés. Claro. La acción se subordina al texto, ¿sí? Entonces, cuando escribimos textos para títere, a veces lo hacemos desde lo que hemos aprendido, que son verborrágicos, mucha palabra, bla, 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 bla. Pero cuando empezamos a armar esta historia para los títeres, como que de pronto las palabras empiezan a sobrar. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día he ido aprendiendo yo personalmente? Encarar la historia, pero desde la acción, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque cuando hablamos, les decía yo recién,
el texto dramático. ¿Qué es el texto dramático? ¿Sí? El texto dramático es una obra literaria. Y las definiciones que se da de texto dramático es una obra literaria con posibilidad de ser representada. Hola, Darío. Esto quiere decir que si lo miramos desde el teatro, ese texto dramático, hasta que no llega a la escena y se enfrenta a un público, no es una obra de teatro. ¿Sí? Y ahí se produce la gran discusión entre el dramaturgo y el director. Porque el dramaturgo arma la historia, la escribe, y el director interpreta lo que dijo el dramaturgo y le da su propio punto de vista. Es más fácil cuando el dramaturgo, que es más fácil en general para nosotros en cuanto al ámbito de los títeres, porque nosotros prácticamente escribimos nuestras propias historias. Pero yo no sé cuántos tiros se estará pegando hoy día Brecht cuando ve a alguien que eh, eh, arma una de sus obras. La ópera de 3 centavos, cuál es el punto de vista, cuando él trabajó tanto el concepto del distanciamiento, que nunca lo consiguió con actores, pero automáticamente los títeres por su naturaleza consiguen el distanciamiento, que lo que buscaba Brecht, por ejemplo, que con el concepto de distanciamiento, que uno no se identificase con los personajes, para que uno mantuviese una mirada crítica permanente. Eso le costó mucho con actores humanos. Sin embargo, con los títeres es natural, pues yo no me identifico con el títere, pero estoy totalmente pendiente de lo que está diciendo. ¿Sí? Como decía alguna vez un amigo que le pasó una anécdota en una escuela cuando una profesora lo increpó por decir una palabrota en una función en una escuela, y la profesora Biden que, oh, pero ¿cómo es posible que los títeres digan eso? Y él le dice, pero profesora, preocúpese más por lo que no dicen los títeres. Porque en la acción está una fortaleza. Eso lo dijo Dani Duarte alguna vez. Es en la acción donde está la esencia del títere. E insisto mucho en eso porque cuando nosotros nos planteamos montar una obra y partimos desde el texto dramático, a veces como que nos relajamos con el tema de buscar acciones para ir justificando esos textos. ¿Sí? En cambio, si partimos al revés, si partimos buscando las acciones, haciendo que el títere accione, las palabras aparecen solas después, y van a aparecer las palabras justas y necesarias. Dentro de la estructura dramática que tenemos culturalmente, tenemos la estructura la aristotélica, ¿sí? Esa es la estructura dramática que culturalmente tenemos súper incorporada, súper arraigada. Uno ve una película, uno lee un libro, uno ve una obra de teatro, y ahí está la estructura aristotélica, que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Desde una perspectiva marxista sería la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Sí? Pero eso es. Y desde el cine incluso se plantea muchísimo, si uno ve una película, y todo funciona como una fórmula del 25-50-25, es decir, el primer 25% sería el planteamiento, la presentación de los personajes. Yo presento a los personajes, ahí. Presento al protagonista, presento al antagonista, y después viene el nudo, es decir, donde se presenta el conflicto. Y ahí se conocen, se reconocen, se mandan, se disparan, se tiran los cuchillos, pasa todo lo que tenga que pasar, y ese dura el 50% de la historia, y el último 25% es como el desenlace, es decir, vencimos al malo, los buenos fueron felices, o si es una tragedia, porque eso ya sería como el género dramático, si es tragedia, si es comedia, si es tragicomedia, ¿sí? Se mueren todos. Y el malo triunfa. Eso sería un drama. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos ordenando. Tenemos la estructura dramática, ¿no es cierto? Que es la estructura aristotélica, que es la que más conocemos, que tiene el planteamiento, el nudo
y el desenlace, y ahí es cuando se desarrolla la famosa curva dramática, ¿no? Empieza la historia, empieza a subir, a subir, a subir, se empiezan a calentar, llegamos al clímax y cae, termina. Después tenemos el género, si es una tragedia, si es una comedia o si es una tragicomedia, y a continuación ya tenemos los estilos, ¿sí? Y en los estilos dramáticos ya tenemos el absurdo, el realismo mágico, el realismo expresionista, el surrealismo, y claro, los títeres no responden al realismo. Los títeres responden mucho más al absurdo, responden mucho más al surrealismo, responden mucho más al expresionismo, pero el realismo es prácticamente para los humanos el realismo, ¿no? Y de esta estructura dramática del nudo, ahí aparece un concepto que es fundamental, que es el conflicto. ¿Sí? Y ahí hago la primera pregunta a la galería. ¿Qué es un conflicto? De uno nomás. La situación, ¿no? El problema. Un problema, ¿sí? Escucha, perdón, hablé muy despacio. La Cate Sí, no tiene escucha. la palabra. Dale, Carlita nomás, dale, Carlita. Hola, Cate parece que estaba primero. Dele. Dale, Carlita. No, yo solo es que iba a decir lo mismo, de una situación que genera tensión. Ya. Tensión, problema, tensión. Dale, Carla. Dos fuerzas que están en pugna, en Dos fuerzas que oposición. están en pugna. Sí, Bien. sí. ¿Sudi también? Sí, también. Dos fuerzas que están en pugna, o sea, la oposición de uno contra otro. Eso. Bien. O sea, podemos ir a la física, la acción y la reacción, ¿no? Acción, reacción. Precisamente, un conflicto, básicamente el conflicto son dos fuerzas en pugna, y ese conflicto se termina cuando una de las fuerzas cede. Se terminó el conflicto. ¿Sí? Es decir, que cuando el bueno le gana al malo, cuando el malo le gana al bueno, se terminó el conflicto. Pero una historia tiene un conflicto que es central. ¿Sí? Ese es su conflicto central. Pero los personajes tienen sus propios conflictos. Sí. Entonces, dentro de lo que es el conflicto tenemos los conflictos internos de los personajes, que normalmente son los conflictos psicológicos, ¿no? Si soy tímido, si soy temeroso, soy dudoso, ¿sí? Y están los conflictos externos. Por ejemplo, un conflicto con el medio. Chaplin jugaba mucho con el conflicto con el medio cuando te va a tomar un objeto y se te arranca, te va a sentar y se te corre la silla, la banca está chueca, está esperando a alguien y se pone a llover y tú estás sin paraguas, ¿sí? Viene el viento y te empuja el paraguas y sale arrancando. Eso es un conflicto con el medio. Y tenemos, está dentro de los conflictos externos, y tenemos el conflicto interpersonal, que es con el otro, con otra persona, ¿sí? Que es lo que más se da normalmente, con otra persona, con otro ser, con otro personaje. Entonces tenemos los conflictos internos y los externos, ¿no? Y dentro de los externos tenemos conflicto con el medio y conflicto interpersonal. Estos conflictos son los que le van dando, para decirlo en buen chileno, la enjundia a la historia. Porque una historia no es plana, no es lineal. ¿Sí? Yo para llegar al clímax no es que yo vaya así y llegue arriba. ¿No? Voy de a poquito subiendo. Primero la invito a bailar. Después vamos a comer. ¿Se fijan? Pero en el restaurante no aceptan tarjeta de crédito. No importa, por suerte tenía efectivo. Pero voy a pasar un cajero y no hay más plata. Y ahora, ¿cómo voy a pagar el motel? Y tampoco tengo plata para el taxi. ¿Se fijan? Entonces la historia va de a poquito, va subiendo en escalones. Tac, tac, tac. Es decir, subo
paso un conflicto, me mantengo, paso otro conflicto, me mantengo, paso, porque ahí empezamos a jugar con el concepto de expectante, de estar expectante, el espectador. El espectador va a que le cuenten una historia y nosotros queremos contar una historia. Y la convención establece que la persona que viene a que le cuenten una historia está deseosa que le cuenten una historia. Yo tengo que hacer el mejor esfuerzo porque esa historia que yo le voy a contar lo mantenga cautivo, la mantenga cautiva ahí, expectante. Eso es la convención básica del arte escénico. Cuando no se rompe o cuando no se respeta esa convención mínima, es cuando el público se empieza a parar, empieza a hacer ruidito, como que el cabro chico se empieza a poner incómodo, porque no conseguimos finalmente, por distintos motivos, ojo, no necesariamente porque la historia sea aburrida o mala, sino porque también incluso las condiciones ambientales no están favoreciendo a que ese público pueda engancharse. O yo me enganche con el público también. Porque para mí es incómodo que se pongan a comer palomitas en una función en teatro, por ejemplo. Como si van al cine. La gente tiene incorporado que cree que va al cine a ver títeres. Entonces, no encuentra nada más entretenido que comprarle un paquete de palomitas. Y están toda la función comiendo palomitas. Y el que está en vivo trabajando ahí se desconcentra. Uno que es más sensible, uno se desconcentra. Entonces, ahí entramos a otro elemento, contar una historia. Eso es lo primero. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, volviendo un poco para atrás, tenemos que la dramaturgia es el arte o la técnica de componer, escenificar y representar una historia. Ahí esta dramaturgia está compuesta por distintos elementos y entre esos elementos está el texto dramático, ¿sí? El texto dramático es un texto literario con posibilidad de ser representado. Hasta que no se representa, sigue siendo un texto dramático. Dentro del texto dramático, dentro de las historias tenemos una estructura dramática, que es la que más conocemos, la aristotélica, y de eso tenemos los géneros, que sería drama, tragedia, comedia, y tenemos los estilos, absurdo, expresionista, etc. Y dentro de la estructura dramática, lo fundamental es el conflicto, porque una historia sin conflicto, como que no germina la cosa, ¿no? A menos de que hagamos teatro para la infancia, para la primera infancia, que es más sensitivo, que no tiene que ver ya con contar historias, sino con empezar a generar un gusto por la narración, ¿no? Porque me cuenten historias cuando son pequeñitos, que está muy de moda hoy en día ese teatro para chiquitos hasta los 2 años, que más bien que tiene que ver con lo sensitivo, ¿no? Pero ya cuando empezamos a crecer, ya queremos que nos vayan contando historias y esas historias cada vez son más complejas y van aumentando los argumentos, etc. Y para contar una historia, ¿por dónde empezar? Y ahora finalmente logré llegar a un poco a contar mi experiencia. Para eso les voy a contar un cuento que escribí hace tiempo. Yo no vengo a vender, vengo a regalar. Lo tenía preparado, pero aquí está. El texto se llama Duerme, duerme lobito. Este es un cuento. Una noche de invierno, justo después de un rayo, Lobito despertó asustado. Entonces se abrazó a su mamá, porque Lobito aún dormía con ella. Y mamá, que sintió el abrazo de Lobito, también lo abrazó. Tranquilo, dijo mamá. Es una tormenta, ya pasará. Tuve una pesadilla fea, dijo Lobito. Soñé que un humano me perseguía en la ciudad. Tranquilo, mi Lobito, no tengas miedo. Los humanos son animales salvajes que viven en las ciudades. En estos bosques no existen. Y Lobito, bien abrazado a su mamá, se volvió a dormir. Yo normalmente parto desde un cuento. Yo me gusta armar una historia o adapto muchas veces cuentos
para armar las historias que desarrollo. Y uno de los ejercicios que primero hago es dividir esta historia en momentos, ¿sí? En pasajes que yo pueda describir, en 10 momentos pueda contar esta historia. Por ejemplo, el cuento que les conté recién. ¿Cuál sería el primer momento de este cuento? Lobito duerme junto a su mamá y hay una tormenta, un rayo. ¿No es cierto? Mamá lo abraza, segundo momento, mamá lo abraza y Lobito sintió el abrazo de la mamá. Tercer momento, Lobito le cuenta a la mamá que tuvo una pesadilla. Cuarto momento, la mamá le dice que no se preocupe, que está ahí con ella. Quinto momento, Lobito le cuenta la pesadilla y la mamá le explica que los humanos no existen en ese lugar, ¿no es cierto? En esas indicaciones que yo hago, en ese pauteo, lo que yo hago es un pauteo de acciones, ¿sí? Yo no me meto en los diálogos todavía. Pensemos en Caperucita Roja. ¿Cuál es el primer momento de Caperucita Roja? Caperucita Roja se está poniendo la caperuza. Segundo momento, Caperucita toma el canasto y se va a donde su abuelita. Tercer momento, se encuentra en el bosque con el lobo. Cuarto momento, el lobo la engaña y se va por el camino más largo, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a improvisar. Después que yo ya tengo ese pauteo, yo empiezo a jugar con los títeres y empiezo a improvisar. Primero desarrollo el primer momento, ¿sí? El primer momento es, si lo imaginamos en este mismo cuento, una noche de invierno, justo después de un rayo, Lobito se despertó. Es decir, que están en la habitación, que puede ser una cueva, puede ser una habitación normal. Cada uno ahí se va en su volada. Y están durmiendo, mamá y Lobito están durmiendo juntos, y efecto inmediato. Entonces los dos títeres, uno va a reaccionar y se va a abrazar la mamá y va a empezar a tiritar, ¿no? Y la mamá lo va a abrazar. Segundo momento, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. De esa forma, yo empiezo a trabajar las acciones, solo acciones, solo acciones. Es decir, primero desarrollo el primer punto. Caperucita, vayamos a Caperucita Roja. Caperucita está en la casa, pero no es que ella parte la acción agarrando la caperuza como yo la describí, sino que le doy más vueltas. Yo digo, ya entra Caperucita, busca por un lado, busca por el otro. ¡Uy! ¿Dónde está la caperuza? ¿Dónde la dejé? ¡Caperucita! ¿Qué mami? Está lavándose la... Pero mamá, ¿cómo me lava la caperuza si tengo que ir a ver a la abuelita? ¡Ay, pero ponte la nueva! ¡Ay, bueno, pero es celeste! Bueno, hija. Se fijan, ahí uno puede ir jugando, improvisar, hasta que uno ya más o menos va encontrando las cosas que ya le van gustando. Cuando encuentro algo que me gusta, lo fijo. ¿Y de qué forma lo fijo? Lo anoto, lo escribo o lo grabo, ¿sí? Después vuelvo a improvisar para llegar al segundo punto, para llegar al bosque. Porque sale de la casa y ahora se tiene que ir al bosque, pero ¿qué pasa en ese intertanto? ¿Sale inmediatamente llega al bosque o la chica va caminando? ¡Ay, una florcita! ¡Ay, de veras que soy alérgica y ando sin clorfenamina! O sea, juego, pero solo acción, 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 acción. La idea es agotar los recursos de la acción. Porque como les dije al principio, para mí el títere es acción. O sea, esa es la esencia del títere y esa es la esencia del teatro de títeres. Es la acción. Cuando yo ya voy desarrollando todo esto, toda esta serie de acciones, yo poco a poco incluso surge la necesidad de pronto de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien también. ¿Sí? Porque si lo encaro al revés, me quedo en el texto y no acciono. No acciono, me quedo ahí parado. El títere se queda parado ahí mirando y no hay acción. La idea es hacerlo al contrario. Ir la acción, buscar la acción, generar la acción, obligar la acción.
Y de esa forma, el texto cada vez se va haciendo mucho más preciso y conciso a la técnica que estoy desarrollando, porque eso es un elemento que para mí es muy importante establecer, que la dramaturgia para títeres es súper específica, incluso para la técnica. Porque la dramaturgia que requiere el títere de guante no es la misma que requiere la marioneta. El tiempo, el ritmo, las reacciones, ¿sí? Son distintos. El tiempo de desplazamiento de una marioneta es distinto al tiempo de desplazamiento de un títere de guante. Yo el títere de guante lo puedo hacer volar, lo puedo hacer pasar por una patineta, ¿se fijan? Y va a fluir. La marioneta no, tiene su tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, también va requiriendo una dramaturgia específica. Pero desde mi experiencia personal, esa dramaturgia se construye mucho mejor cuando yo parto desde la acción. ¿Sí? Desde la acción. En este punto lo que yo les quiero proponer ahora un ejercicio es un ejercicio que he sacado de un libro que se llama Gramática de la Fantasía de Rodari, que por cierto tengo algunos, después les voy a compartir acá, de Jean Rodari, Gramática de la Fantasía, y son ejercicios para soltar la escritura. Es como jugar con los elementos de cómo empezar a escribir cuando de pronto uno se enfrenta a la hoja en blanco y no se me ocurre qué escribir. ¿Sí? Y él propone un ejercicio que se llama piedra en el agua. ¿Sí? Y con ese ejercicio, piedra en el agua, la idea es que nosotros podamos generar un disparador para escribir una historia. Entonces lo que yo quiero es que ustedes escriban la palabra piedra de esta forma, así. Ah, perdón. Piedra. Hacia abajo. ¿Abajo? Sí. ¿Sí? No. Una vez que tengan esto, por cada letra, en este caso la P, escriban 3 palabras que empiecen con P. Lo mismo con la I, lo mismo con la E, etc. ¿Sí? ¿Qué pasa, Pati? Dijo una con P. Una con P, bien, que la incluya, estamos adultos. Piscola. Pistola. Contra. De peso. Profesor, disculpe. Sí, dígame. Profesor, disculpe, ¿me puede mostrar cómo era escribirlo en recto? Así, hacia abajo, así. Para que hacia el lado escriban las 3 palabras. Por ejemplo, pistola, peluca, policromía. Ya, guachito, bacán, gracias. ¿Sí? Sin falta de ortografía. Son 3 palabras por cada letra. 3 palabras por cada letra. Ah, por cada palabra. Ajá. Ah, ya. Son 3 palabras por cada letra. ¿Sí? 3 con la palabra, 3 que empiezan con la palabra P, 3 que empiezan con la palabra I, 3 que empiezan con la, con la letra E, y así. No existe. ¿Por qué no? No sabía, yo no estaba en imbécil. Indio, Ilusión. Con la I también. ilusión, idiota, Ilusión. imberbe, Ingrato. Iglesia también. insignificante, Educación. Fracasado. Educación. Este es el libro. Ese es el Ya. libro. Se los recomiendo. Gramática de la Fantasía. Yo lo tengo en PDF, lo puedo compartir. ¿Lo tení? Sí, yo también lo tengo en PDF, lo voy a compartir también, así que si lo tení, bacán.
Gramática Gramática de la fantasía. de la fantasía, perfecto. Sí. Ella, Escalera. La duende. demonio. Diente. Demonio, ya. Demonio. La R es Resistencia. Rutina. Juan, Listo, profesor. muy bien. Un 7. Ra- Yo igual terminé, profe, hace rato. Ah, muy bien. Muy Ay, la bien. Carla siempre. Pero hasta que no empiecen a Matea. llegar las manzanas, no le voy a creer a nadie. Ángel. Profe, Dígame, alumno Escalante. Ángel. Muy bien, alumno Escalante. Alumno destacado. ahí quedaste, Carlita. Profe, yo le voy a enviar unos humos. Muy bien. Unas señales de humo me va a mandar. Ya. Ya. Mientras van terminando, les voy a comentar de un concepto que también establece Rodari, que es el binomio fantástico. ¿Sí? Él dice que nuestro pensamiento, por un tema cultural, ha sido desarrollado en forma binaria. ¿Sí? Esto quiere decir que siempre funcionamos, nuestro pensamiento como que se ha desarrollado en pares, o sea, a lo lindo, lo feo, a lo grande, lo chico, al día, la noche, al flaco, el gordo, ¿se fijan? Eso nos ha ido desarrollando el pensamiento de una forma binaria. Pero este pensamiento binario permite que nosotros podamos hacer binomios que sean fantásticos. ¿Qué quiere decir el binomio fantástico? Es cuando yo genero una imagen, ¿sí?, a partir de un hecho concreto. Por ejemplo, si yo les digo perro, Gato. no llama ninguna función. No llama nada la atención, no me moviliza, no me genera nada. Pero si digo el perro zapato, ya empieza a aparecer una imagen que pueda ser atractiva, ¿sí?, que pueda ser interesante. El búfalo astronauta, el chancho volador, ¿sí? La vaca, no sé, la vaca delirante. Pero con ese binomio fantástico yo genero un imaginario que permite empezar a armar historias también, y permite empezar a construir historias. Huidobro, como uno de los reconocidos padres del creacionismo, que se llamaba, que era esta figura literaria donde él podía crear imágenes sin que existieran, por ejemplo, la paloma que descansa en el arco iris, ¿sí? Nosotros, es imposible que una paloma se pueda posar en un arco iris, pero sin embargo, todas y todos nos podemos imaginar a una paloma sentada o descansando en un arco iris. Eso es como parte de ese imaginario que nos permite construir distintos elementos. La idea ahora es armen una frase, ¿sí?, seleccionando una palabra de cada una de las que aparecen ahí, de cada una de las que escribieron. Armen una frase. ¿Se entiende? ¿Sí? Una frase, ya. ¿Sí? A ver, con la pistola.
pájaro cayó por su propio peso. ¿Puede repetir, por favor, profesor? Que justo me Elijan distraje. una palabra de cada una de las correspondiente a cada una de las letras para armar una frase. Por ejemplo, parecen idiotas errantes 2 ratones asturianos. ¿Sí? Ustedes ármenlo en el orden que quieran. Lo importante es que sea una palabra de cada correspondiente a cada una de las letras, en el orden que ustedes quieran. César, se le pueden poner conectores como en el, con artículo o conectores. Pero así solamente la selección de palabras primero. Ah, ya. Tuvimos primero la selección de las palabras, armar esta frase y después ponemos conectores. Ya. ¿Ya? Alegría. No importa que no sea en orden. Ah, ya. No, no importa que no sean en orden. Así nomás, ¿Mm? así nomás. Tiene Dime. ¿La escribimos en el chat o la decimos? Hay alegría. La idea es que la digan. Falta esta. Dime. Real Garabía. Les quedan 30 segundos. ¿Están listos? ¿Quién falta? Ay, la Leo puso ahí las toallitas para limpieza, ¿no? Ah, no. El pegamento. ¿Quién está lista o listo? ¿La Sudi? ¿El Esteban? Yo ¿El también. Roberto? Sí, ¿ya quién quiere empezar? iglesia. ¿Y por qué la Sudi? Ah. Dale, Ya, Sudi. democráticamente. Sí, pues. Piso, hediondo, dime, ríe, algarabía. Piso, hediondo, dime, ríe, algarabía. Bien. Súper bien. Gracias. ¿Quién sigue? Yo. Dele. Perro, isla, envío, durazno, rojo, anuncio. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Están? Puerto, indómito, enano, dios, rodilla, andino. Muy bien. Súper. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿David? Sí. La Vale. Vale, perdón, la Vale. Dale, Vale. Papa, impermeable, edad, diamante, reino, ayer. Súper. Gracias. Póngale, David, ahora nomás. Voy. Polen, iluso, elocuente, día, ráfaga, alerce. Alerce. Excelente. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Abuela? Patineta, indómito, entero, diente, revuelta, ácaro. Ácaro. Súper. Gracias. ¿Carla? Tú ya lo leíste, ¿no? No. No, pero le doy. Porro, Oye, no. isla, educación, diente, rara, arte. Gracias. ¿Quién más? Leo, dele, juegue. Alegría, eureka, ratón, detrás, pelota, ilusión. Buenísimo, gracias. Nadie tú lo habías leído recién, ¿no? Sí, sí, lo leí. Gracias. Hugo, Pati, ustedes hicieron uno, lo estoy cachando que hicieron uno cada uno. O sea, hicieron Sí, uno entre los dos.
Sí. No, uno. No, él A había ver, hecho uno. yo tengo aquí pájaro, ilusión, escalera, duende, rutina y alegría. Buenísimo, me gustó. Yo Dale, Pati. tenía pistola, infierno, escalera, demonio, ¿no? Sí, resistencia y al fin alegría. Muy bien, buenísimo. ¿Qué nos falta? Nos falta Héctor, Cotelo, Dane, Jimena, Yo, la Katy. hola, hola. Hola. Parásito, idea, escoba, duende, ronronear, amistad. Maravilloso. Genial. Héctor. Gatean fantasmas estirándose altas jaulas. Buenísimo. Gracias. ¿Nadia? Ah, no, Nadia no. ¿Qué más? Jime, Lodain y Katy. Nadie gritó. Hola. Le falta una. Ya, por mientras vamos a los anuncios. Están copiando, profesor. Eso. Les vamos a pedir, por favor, que aporten al fondo que se abrió para la biblioteca y también al fondo que estamos hablando de apoyo al compañero que falleció. Así es que no olviden de aportar en sus cuentas correspondientes, ¿sí? Terminados los anuncios, ¿qué encontré? Ya. Mientras terminan, las que faltan, ahora quiero que esas mismas frases que armaron, ahora le agreguen los conectores y reestructuren en el orden que ustedes quieran, esas mismas palabras, dándole un sentido, como por dónde puede ir la historia que en esta frase que me armé, ¿sí? Y agréguenle los conectores que necesiten. El, los, y, ¿sí? ¿Se entiende? Oye, Dígame. disculpen, es que yo no había entendido lo que Ya, había que hacer. Ya, pero igual voy a leer mis palabras. Dígale nomás. Pócima, incógnita, emocionante, duda, Rocío, Amazonas. Perfecto. Súper. Ahora, armen la frase como les haga más sentido, ¿sí? Agregando los conectores que necesiten. Hagamos ya. A ver. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue la alumna adelantada? La Pati. No. Yo. Nadia. Sí, Yo yo. estoy lista. ¿La Leo también está lista? Ah, la Leo le están haciendo la tarea. El Darío le está haciendo la tarea. Terminé. Te tengo agachadita. Muy bien, estudiante de Herkovich. Y mi estudiante modelo, estudiante, ¿cómo va? No le copia a su compañera Sudi, lo estoy viendo aquí. Todavía le está crujiendo la neurona a Escalante. Oma. ¿Estás listo, Sudi? Sí. ¿Lo quieres leer, por favor? Bueno. ¿Qué piso más hediondo? Dime por qué ríes lleno de algarabía. Bien, súper bien. Gracias. Por nada, cuando se ofrezca. Muchas gracias. Esteban. Un enano dios indómito bajó al puerto andino de rodillas. Buenísimo. Ah, buenísima. Buenísima. Gracias. Nadia. El perro de la isla envió un durazno rojo a través de un anuncio. Perfecto. Perfecto, gracias. Nada.
Quien quiera, ¿eh? A ver, Haga está. uso del micrófono nomás. Ya. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, muy bien. Ahí. Ya. El pájaro ilusionado en su rutina de la escalera dio alegría al duende. Buenísimo. Pájaro. Qué pájaro. Yo, Qué pájaro. ¿Qué nomás, Cari? la pócima iridiscente creó una duda emocionante al contener el rocío de las Amazonas. Muy bien, gracias. Y dele nomás, estudiante Escalante. Ya. Un día de ráfagas elocuentes bañó de polen el iluso alerce. Qué bueno. Pura Bueno. poesía nomás, pura poesía aquí. Pura poesía. Es un poeta. Es un poeta. ¿Viste? Héctor, ¿quieres tú ir? Sí, por la habitación gatean los fantasmas estirándose lejos de las altas aulas. Perfecto, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Leo, dale. Dice, ¡qué alegría! ¡Eureka! ¡Un ratón detrás de mi pelota! ¿O fue una ilusión? Buenísimo. Bien. Voy. Carla, y La después... educación, Dale nomás, Carlita. la educación es un arte que si no se vive me quedo en mi isla rara, me fumo un porro hasta que se me caiga un diente. La actitud, muy bien. Buena. ¿Quién más? ¿Quién va? ¿Nadia? ¿O no? Yo voy. A la Oh, Costa. ya fui. ¿Con nadie? Ah, No, ya fue la Nadia. ya. Un parásito tiene una idea. Va en la escoba del duende ronroneando en busca de amistad. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ya, yo voy. ¿Qué? Me fui en mi patineta indómita a descubrir el eco del ratón angelical. Bueno, me gustó, me gustó. ¿Quién más va faltando? La Vale. La compañerita pupitre del alumno Herkovich. Ajá. En el reino de Edad Diamante, ayer buscan una papa impermeable. No. Bien. Buscan una papa impermeable desde ayer. Ya. Perfecto. ¿Quién más falta? Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí estamos todos, creo. Bien. Esto que ustedes acaban de construir es un disparador. Ya tenemos una idea. Ya tenemos una idea. Y esta idea la podemos armar, usarla como un disparador. Entonces, dentro de esta idea que ustedes han desarrollado, quiero que piensen cuál sería el conflicto de esa idea. ¿Sí? ¿Cuál sería su conflicto? Y a continuación, traten de escribir una pequeña síntesis. ¿De qué va la historia? Algo sintético, algo cortito. ¿Sí? ¿De qué va la historia? O sea, ustedes pueden identificar su conflicto y de qué va a ir la historia. Perdón, César. ¿Cuál era la instrucción? Me fui a otro lado. Ah, fuiste a recargar el vaso, te caché. Claro. Muy bien. La idea es que
esto que ustedes escribieron, ¿no? Es un disparador. Es decir, que aquí ustedes tienen un disparador de una idea. Aquí ya hay una idea, ¿no es cierto? Por lo tanto, como idea ahora yo tengo que pensar o tratar de mirar un poquito, imaginarme de cómo viene la historia y cuál sería el conflicto de esta historia. Entonces, identificar un conflicto dentro de esto que armaste como disparador, ¿sí? Y a continuación escribir una pequeña síntesis de qué iría esta historia, pero algo cortito. ¿Sí? Ya, bacán, gracias. Yo voy a buscar más arroz y vuelvo, cuidadito. Los dejo, alumno Escalante, usted fíjese que no hagan desorden sus compañeros. Yo voy a buscar alimento y vuelvo. Al alumno más ordenado del curso voy a dejar a cargo. Los estoy observando. Acepto coimas. Ya lo creo. Me faltan algunas palabras, así que si alguien quiere hacer una tranza, si me da una buena palabra, yo no lo acuso. Hay palabras que se repitieron, pueden cambiarlas si no lo usaron en el primer cuento. Lo he creado. Repitió el niño. O cambio palabras. ¿Puedo cambiar palabras? ¿No? ¿Nadie? Bueno. ¿Cuál es la...? ¡Te pillé! Profe. ¿Listo, profesor? Muy bien, alumno, estudiante Escalante. Listo. La SUDI estaba copiando. De semanero. Sí. Sí. No es por ser sapo, el profesor me dijo. Todo porque no te quise dar una palabra. Soy gritón. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos cuentas? Empieza nomás. ¿Quién? Tú, Sudi. Si quieres. Me tocó otra vez. No, si quieres, si no, le damos... Sí, le no, damos- sí. Dale. ¿Qué pasó? Preguntó. ¿Qué piso más hediondo? El niño escondió su mano con el brebaje extraño y de mal olor. ¿Por qué ríes con tanta algarabía? Preguntó. Lo he creado, repitió. El niño, lo he creado, el simulador de peos mejor del mundo. Buenísimo. Ahí, por ejemplo, ¿qué te imaginas? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde ellos están instalados? ¿En qué lugar están? En ¿Están un en la piso. escuela? ¿Están en la No, casa? en la casa. Están en la casa. Y En ese la piso- casa, en el piso. Y la Ajá. mamá entra y se encuentra con este olor nauseabundo. Bien. Eso es lo que yo imaginé. Bien. Entonces, ahí el conflicto, ¿cuál puede ser? ¿Cuál podría ser el conflicto? Para mí el conflicto es el olor nauseabundo, o sea, lo Ya. hediondo. ¿Ya? Eso para mí es el conflicto. Y puede ser un conflicto, por ejemplo, digo, ¿no? De que a este niño le gusta experimentar, le gusta probar, le gusta desarrollar cosas, pero siempre se pega claro. moco y la mamá ya está harta de tener que ir limpiando detrás de él todos los desastres que va dejando, ¿no? Claro que sí. Sí, po. Entonces, ¿qué pasaría ahí, por ejemplo, que la mamá fuese una mamá que al final sabe que su hijo es así, pero lo que ella quiere es precisamente cuidar y proteger la inventiva del niño? Claro, porque para él puede ser un desafío de alguna manera enfrentar a la mamá con estos nuevos experimentos. Puede ser desafiante para él. Ajá. Y crecedor también, porque la experiencia le va dando más herramientas para seguir creciendo en lo que es la experimentación.
Ajá. Bueno, el desafío es ir desarrollando la historia así, ¿no es cierto? Por donde se vaya desarrollando, ir buscando cuáles son los conflictos que pueden ir apareciendo, ¿no? Este conflicto que la mamá no lo pille, el conflicto del experimento que no funciona, el conflicto de que el perro le comió la tarea, no sé. ¿Me entiendes? Y ahí empezamos a desarrollar esta historia hasta que finalmente, para el niño, probablemente el conflicto puede ser que la mamá lo va a retar. Pero el desenlace final es que la mamá prefiere que él haga eso y que explote al máximo su imaginación a que no haga nada y que finalmente termine con la mente chata obstruida por la televisión, por ejemplo. Claro que sí. Claro que sí. Como idea, o sea, esa es la idea de empezar a trabajar con estos disparadores, porque yo con estos disparadores, yo empiezo a plantearme todas estas posibilidades, y ahí empiezo a investigar y a probar, voy probando, a partir de la misma historia que empiezo a construir de a poquito. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias, Sudi. Ya, gracias a ti. ¿Quiere? Voy. Dale. Ya. El alerce nunca creyó en el polen que cada día traían las elocuentes ráfagas de viento. Sin poder evadirlo, se dejó estar y terminó alucinado cuando vio sus flores polinizadas. ¿Cuál sería el conflicto ahí? Que el alerce no quiere ser polinizado. Ajá. El alerce no cree. ¿Por qué no cree? Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Porque es un alerce milenario, joven. ¿no? Es un alerce joven. Es un alerce joven. Claro. Ah, con poco mundo todavía. Claro. O sea, se descartuchó ahí con el viento. Po. Ajá. No, pero es bien, o sea, es precisamente como lo mismo que le decía Suyo, o sea, por dónde empezamos ahora a construir este relato, esta historia, y cuáles van a ser los conflictos que se van a ir viendo cruzados ahí, ¿sí? Como dices tú, fue violentamente descartuchado, él no quiere, pero no confía en su entorno, o no quiere crecer tanto como crecer los otros, o está apurado por crecer y quiere ser grande de una. ¿Cuál es su conflicto también personal, Alerce? Está asustado porque no sabe qué es lo que es. Miedo a lo que viene después, ¿no? Claro, la nueva etapa. Ajá. Bueno, lo mismo. La idea es poder ir construyendo de a poquito esas mismas historias y después irlas experimentando y probando. Ahí van surgiendo esta historia como narrativa, lo que yo quiero contar, lo que me interesa contar, porque se va cruzando con mi visión, con mi cosmovisión, con mi interés, con mi ideología, y va quedando plasmada siempre en la historia que yo voy construyendo. Siempre va a ser así. Muchas gracias, estudiante Escalante. Gracias, profesor. Carlita, no le haga bullying a su compañero. No, La estaba Carlita apuntando siempre- el teclado, profe. Estaba apuntando Ah, el ya, teclado. muy bien. No, siempre me molesta la Carla. No, profesor, no es así. Ya, creo que este video no lo vamos a subir a Facebook. ¿Están grabando? A ver, perdón. ¿Quién quiere compartir? ¿Nadie? La Carlita, pues. Ya, pues comparto. Ya. Comparta uno, Carlita. Y comparto tanta cosa. Creo que no lo entendí bien, pero lo que puse fue, primero anoté el conflicto. La frase era: la educación es un arte que si no se vive me quedo en mi isla rara y me fumo un porro hasta que se me caiga un diente. Bien. Entonces noté que el conflicto era que la educación es un molde. O sea, el conflicto es con la educación. ¿Ya? Perfecto. Es fluida, en este caso, porque me da la impresión que es una mujer. Y Ajá. en la historia lo hablé en primera persona
no me banco esta institución, ni el uniforme, ni que tengamos que ser todos iguales. Mejor entorno los ojos y me quedo en mi isla rara, mientras allá adelante está Dios hablando, implantándonos sus dogmas y teorías. Bien. O sea, usted tiene problemas con el sistema, Carlita. La persona que está hablando. Todes. No, es mejor que se quede en su isla y no nos venga a contaminar esta sociedad con esos pensamientos. Subversivos. Subversiva. Claro. No, súper bien. La idea es precisamente, ahí tú tienes ya un conflicto que de este personaje, ¿no? Este personaje que no le cree directamente al sistema. ¿Sí? No le cree al sistema. La pregunta es, ¿cómo tú te planteas esa isla? Si esa isla es una isla mental donde prefiere quedarse en esa isla mental, o es una isla física donde se siente protegida en esa isla física y no quiere ser contaminada. Por lo tanto, ahí la pregunta es, ¿el Estado o todo esto que contamina la va a dejar vivir su vida como ella lo desea o va a estar obligada? Y su conflicto va a ser la obligación de tener que aceptar eso que se le está imponiendo. O va a luchar. ¿Te fijas? Y ahí van surgiendo también estas otras historias más subversivas, pero que uno las puede ir jugando. Hay un cuento de la Marta Brunet, que es La isla de los cormoranes sabios, algo así. ¿Sí? Donde hay un tipo, es gente que vive en una isla, son pescadores todos, pero uno de ellos un día recibe una herencia de un tío rico que vivía en el continente. Entonces le llegan a dejar la plata a la isla y toda la gente queda mirando toda esa plata y dice, ¿y esto para qué sirve? Bueno, para comprar muchas cosas, responde el policía. Porque un policía fue a dejar este dinero, este tesoro. Qué raro. Pero si aquí lo tenemos todo. Sí, pero le Partió dice, mal. usted podría ser dueño de todo esto. Y ahí el que recibe la herencia le queda pensando, ¿en realidad podría ser dueño de todo esto? Entonces, con esa plata le empieza a comprar a sus vecinos, le compra la casa, y los vecinos, como nunca habían visto plata, les llama la atención, le venden pero por la novedad de la plata. Y le compro el bote y le vendo el bote, por la novedad de la plata, pero no. Entonces, llega un momento en que la gente decide salir a trabajar, porque la plata en realidad no les servía para nada en la isla. Si lo mismo tenían que ir a pescar, lo mismo tenían que hacer la agricultura. Entonces, finalmente, cuando la gente va y agarra los botes para ir a pescar, y les dice, ¿para dónde van con esos botes si esos botes son míos? ¿Cachai? Y ahí la cagada, se empiezan a pelear, hubo muertos, hasta que estas aves sabias dicen, los humanos les llegó la plata y se pusieron hueones. Así que vamos a robarles la plata, les vamos a quitar la plata y la vamos a ir a botar allá lejos, cosa que vuelvan a ser lo que eran antes. ¿Cachai, no? Es un cuento muy interesante de la Marta Brunet. Buenísimo. Sí. Así que ahí está, pues, como uno va jugando ahí con esos elementos, o sea, de armándote esta estructura, esta historia, por donde la empiezo a escribir, la empiezo a armar, y voy agregándole, y me voy generando esos conflictos, cómo voy resolviendo también cada uno de los conflictos. Y desde la acción también puedo ir jugando con probar algo, porque la misma acción también se me van a presentar conflictos, que no tienen que ver muchas veces con la historia, sino cómo resuelvo en acción algo. ¿Sí? Como por ejemplo en la historia que tú estabas contando, ¿cómo resuelvo que aparezca escénicamente una isla, por ejemplo? Si es que va a ser una isla. O cómo yo puedo generar que sea una isla mental si la isla va a ser una isla mental. Y ahí van apareciendo conflictos que tienen que ver con la propuesta escénica. Y ahí vamos construyendo esta dramaturgia. ¿Se fijan? Respecto a las posibilidades que yo tengo con la técnica que yo voy a desarrollar. ¿Sí? Gracias, Carlita. ¿Qué más? Gracias, profesor. Póngale, compañero, vuela pronto. Encontré un ácaro revoloteando en mi diente.
No hallaba cómo sacarlo, por lo que tomé mi pala un poco irregular y me embestí con tenacidad para ver qué tan indómito era. Más dolor me produjo que haber encontrado ese intruso escurridizo. Tomé mi patineta y corrí a la iglesia a ver si los ángeles me podían ayudar. Pero solo me encontré con un ratón lleno de pelos en el ala, jugando cartas y dados con el cura entero desorbitado. Qué extraño día. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahí, bueno, exactamente lo mismo. O sea, ya ahí hay una historia. Y ahí cómo yo sitúo cuál va a ser el conflicto de esa historia. ¿Sí? El conflicto va a ser el ácaro que tenga el diente, o que no encuentres a nadie con quien pedirle ayuda o pedirle consejo, o la historia va a estar contada incluso desde el punto de vista del ácaro, porque ¿qué hace el ácaro en un diente? ¿No tenía una sábana para meterse? Podría ser. Sí, porque ahí también hay hartos elementos surrealistas, o sea, un cura jugando naipes con un ratón. ¿Cachai? Ahí hay elementos surrealistas y simbólicos repotentes. O sea, un ratón, ¿qué simboliza? ¿Qué nos simboliza para nosotros un ratón? Lo más sucio, lo más tramposo, ¿sí? Con un cura, son amigos. Capaz que el ratón también sea cura. Un ratón disfrazado. Claro. La idea es la misma. Seguir armando, seguir estructurando y ir probando desde acciones, cómo yo voy resolviendo en la historia. Porque lo importante es encontrar el conflicto para poder resolver ese conflicto. Porque todo lo otro que va pasando va a ir ayudando a cada uno de los personajes, al cómo es cada personaje. ¿Cómo es el ratón? ¿El ratón es un ratón que se hace el buenito pero es malo? ¿O el ratón es realmente buenito y el cura abusa del ratón? Que más encima es un gato. El cura es un gato, ¿cachai? Y dejan al gato cuidando la sacristía. ¿Se entiende? Buenísimo. ¿Qué más? Parece que alguien quiere entrar al Zoom. La Gaby está pidiendo entrar. Déjenla fuera hasta el recreo. No aparece como solicitando entrada, no está. Ah, bueno. No ha llegado todavía. Yo voy a leer. Dale, Katy, dale, por favor. Una mujer abre un libro que encontró en la Feria de las Pulgas. En su interior estaba descrita una pócima llamada el rocío de las Amazonas. Una vez que llega a su casa, la prepara, pero su color iridiscente le hace dudar sobre su función real. Perfecto. Y ahí el conflicto es... El conflicto tiene que ver con el color de la pócima, que a ella le hace dudar si es que... El uso de la poción, ¿no? Claro, claro. ¿Y para qué la quiere usar? ¿Y para qué la quiere usar? La quiere usar para... No sé, ese es el conflicto. ¡Droga, droga, droga! ¿Ella es bruja o se encontró con eso y se puso a jugar? Se encontró con eso, pero es un poco bruja. Es un poco Bien. bruja. Perfecto. Pero ahí es como tomarse desde una beta de género, digamos, como feminista y defendiendo el concepto de bruja, digamos, ¿sí? Onda, mujeres que corren con lobos, y desde ahí se agarra ese concepto de bruja. Por lo tanto, hay un tema ahí, incluso libertad por parte de esta mujer. ¿Cómo empieza ella a transitar este conflicto de asumirse como bruja? Porque a lo mejor ella probablemente
era una mujer sumisa, era una mujer maltratada, era una mujer que era totalmente cuestionada en su entorno, hasta que llega un momento en que empieza a tener estos encuentros con los hechizos, con la hechicería, ¿no? Pero jugando conceptualmente cómo se establece históricamente a la mujer, cómo se le acusa de bruja, para ningunearla, para maltratarla, para asesinarla, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo jugamos ahí con los símbolos también? Claro. Pero ahí hay una historia re interesante, ahí hay una historia re interesante, ahí se presenta el conflicto de tomar esa decisión, de tomar esa decisión, por bien cada decisión va a tener una consecuencia. Exacto. Y esa consecuencia es la que en definitiva va a ir ayudando a resolver el conflicto. Porque el conflicto probablemente principal es la sumisión de la mujer y cómo se emancipa. Por decir, ¿no? Yo solamente estoy disparando cosas nada más, no digo que tiene que ir por ahí, porque el ejercicio es generar disparadores y cómo los disparadores se van nutriendo además al momento en que yo voy escribiendo y voy escribiendo las ideas y empiezo a articular todo esto con las distintas ideas que me van surgiendo para finalmente ir podando, ¿sí? Y a continuación también ir probando con las acciones, con los títeres en específico. ¿Sí? Ya. Una más y no jodemos más. Ya voy. Ya. Juegue. El enano dios indómito bajó al puerto andino de rodillas. Esa es la premisa. Entonces dice, venía pagando una manda a Santa Peluca para que le crezcan las piernas ya que se sentía inferior. Al llegar al puerto andino, el santuario Santa Peluca había sido quemado por una turba de pelucones y el enano dios indómito se levantó y se devolvió a la cima de su pequeña divinidad. Súper. Ahí el conflicto, ¿cuál sería o dónde estaría el conflicto en este caso? Que le quemaron el santuario, yo creo, ¿no? Claro, es el conflicto, puede ser el conflicto principal. Claro. ¿Y qué se lo quemó? Uno turba de pelucones. Turbo de pelucones. Y estos pelucones, como el David, ¿estos pelucones se refieren a los pelucones y los pipiolos o no? De que salió porque la Santa Peluca no va. Ya. No, ahí jugamos nuevamente con los símbolos, ¿no? Esos pelucones pueden ser esas que superiores, los raros peinados nuevos que decía. O la rebeldía, ¿no? La iconografía de la rebeldía. Claro, o al contrario, los conservadores, que usan esas pelucas como tan inglesas. ¿Viste que en Inglaterra los jueces todavía se ponen un peluquín? Y ahí jugar con eso porque es como, ¿qué le pasa a un pueblo cuando le queman su cosmovisión? Cuando le destruyen su cosmovisión, que ha sido una de las formas también de someter, destruyendo la cosmovisión a los pueblos que son conquistados, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, bueno, la idea de esto como ejercicio es precisamente poder hacer uso de un disparador para escribir una historia, y esa historia, una vez que ya más o menos la tengo armada, estructurada, la separo en momentos para poder narrarla así solamente en acciones, digamos. Primer momento pasa tal cosa, después pasa tal cosa, después pasa tal cosa, y después con esos momentos yo empiezo a jugar con los títeres y empiezo a improvisar para empezar a armar esto, y finalmente todo eso, cada momento que yo haya descubierto, haya probado y me haya gustado, lo traspaso al papel y ya empiezo a armar finalmente esta dramaturgia que parte por aquí. Esta es como la puertita de entrada. Esta es la puertita de entrada. ¿Sí? Bueno, el tiempo es un conflicto también, es uno de los tantos conflictos que también tenemos en el teatro. ¿Sí? Así es que ahora me gustaría poder escucharles a ustedes respecto a sus propias experiencias
en torno a la dramaturgia, en torno a cómo encaran la creación ustedes, cómo trabajan esa parte, ¿sí? Porque yo en este momento, y agradezco la paciencia de escucharme y de seguirme en esto, pero también me gusta retroalimentarme sobre las experiencias propias de los colegas y de las colegas, de cómo vamos trabajando. Si al final esto no es una fórmula estática y única, sino cada uno va descubriendo su fórmula también. Así que cedo la palabra y me callo. Antes quiero hacerte una pregunta. Sí, pregúntame nomás. ¿Tú utilizas siempre la palabra puerta como para inducir a esta motivación? No, yo voy utilizando palabras de pronto con algún concepto. Hambre, por ejemplo. Ya. Sueño, miedo, ¿sí? Alegría. O sea, yo voy jugando con distintas palabras, ¿sí? Perfecto. Idealmente tratar de buscar palabras que no se repitan las mismas letras dentro de la misma palabra. Por ejemplo, abuela tiene 2 veces la A. ¿Sí? Entonces ahí es el momento de tener que escribir estas palabras hacia el lado, como que ya no son tres palabras con A, sino ya van a tener que ser 6 palabras con A. ¿Sí? Eso. Gracias. De nada. ¿Alguien que quiera comentar, decir, mencionar algo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Voy a aprovechar también de comentar un poco. Sí. Yo he utilizado el texto, he escrito el texto primero en algunas obras y después me he puesto a trabajar. Y como tú dices, de repente el texto, uno puede escribir muchas cosas que no son aplicables en el trabajo en sí. Te encuentras con problemas y empiezas a reducir el texto y a aumentar las acciones. Claro. Ahí uno, en ese proceso es cuando uno entiende que el títere es acción. Sí. Pero hay que vivirlo, digamos, para que uno pueda darse cuenta de que es así. En un principio mis textos eran mucha palabra porque soy narradora, entonces me baso en la oralidad, pero he tenido que aprender a que la oralidad hay que dejarla de lado y hay que hacer que el títere hable un poco más. No lo he conseguido del todo porque todavía mis obras tienen mucho texto, pero en eso estoy. Y con relación al trabajo, eso es con el guante, y con relación al trabajo del Lambe Lambe, que generalmente trabajo con un texto ya escrito, lo transcribo desde mi conocimiento del texto. Desde ahí extraigo solamente las acciones y luego veo cuáles acciones son realmente se pueden llevar a escena en el teatro Lambe y las dejo, porque el teatro son 3 minutos, hasta Claro. 5 minutos. Entonces hay que reducir al mínimo el texto sin perder la continuidad de la historia. Pero hasta el minuto es la única, en el único trabajo donde no he hablado. Solamente dejo que hablen los muñecos y el entorno en que están, la escenografía en la que están desarrollándose la historia. Claro. Eso, como experiencia. Buenísimo, buenísimo. Oye, Sudi, tú decías que tú actualmente trabajas más como narradora que como titiritera, ¿no? No, como titiritera, pero es que tengo la voz tengo el don de la palabra, entonces me arranco mucho con la voz. Y eso no lo he podido controlar. Ya, buenísimo. Claro, a eso, sí. Ah, perfecto. Me cuesta un poco el control de la palabra, principalmente cuando escribo la historia,
Claro. Son muy extensas, los diálogos son muy extensos, entonces al llevarlo a escena me doy cuenta que no me sirve todo lo que estoy diciendo porque no lo puedo representar con el muñeco. En la palabra sí, es vivo, Claro. pero en el actuar del muñeco, no, pues se me queda paralizado en algún minuto. Ujú. Entonces, por eso he tenido que ir aprendiendo a descartar algunas palabras y convertir más en acción que en palabras lo que estoy diciendo. Claro. Yo aquí les compartí recién un archivo comprimido donde hay una carpeta que tiene la gramática de la fantasía, tiene unos textos del Guaira Castilla, que es un titiritero y dramaturgo argentino, que él se caracterizó por trabajar mucho la pantomima. Y ahí son 2 pantomimas que incluía ahí dentro de todo esto, que ahí describe en acciones una situación, o sea, la historia es casi un cuento y son puras acciones, 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 acciones. Y eso es como un buen desafío para experimentar, para probarlo, de jugar con la pantomima, de probar la pantomima, de obligarse a accionar, de narrar con la acción antes de poner la palabra, porque ahí la palabra surge después cuando ya es necesaria y es precisa, es súper concreto esto, ¿sí? Es como cuando entran los personajes y cada vez que entra un personaje se presenta y dice, hola, yo soy Pepe, hola, yo soy Juanito, hola, yo soy María. Y como que después negamos la posibilidad de que entre ellos se presenten sin necesidad de estarse presentando, es decir, entra el personaje, entra Pepe escena, mira para todos lados, no hay nadie, no encuentra a nadie, cuando de pronto llega Jacinto. Hola Pepe, ¿cómo estás? Jacinto, amigo mío, ¿cómo estás? Y no hubo necesidad que ellos dijeran, hola, yo soy Pepe, hola, yo soy Jacinto, ¿sí? Porque primero fue la acción la que entró. Entró la acción y ahí actuaron ellos inmediatamente e interactuaron entre ellos y eso permitió que los personajes se presentaran ante el público, porque Pepe probablemente es un ladrón y anda buscando qué robar. Y en esa acción y encuentra algo que robar, ya sabemos que el Pepe es ladrón. No tiene necesidad de decir, yo soy un ladrón y les voy a robar a todos sus billeteras. ¿Sí? Porque además trabajo en fuerzas especiales. Después en las acciones puede que eso demostrado, en las situaciones, ¿no? Hay otros textos ahí dentro de esta carpeta que son de La República del Caballo Muerto de Roberto Espina, que también ahí tenemos un texto. Esta es una obra que es totalmente teatro del absurdo, con final circular, digamos, o sea, que empieza nuevamente la historia, no es que llega a un final. Por ejemplo, en El Propietario, al final el A le regala el condominio a B, y B se vuelve propietario, y empieza otra vez la historia. ¿Usted qué hace parado en este lugar? Y estoy parado. Usted no puede estar parado en este lugar. Así empieza y así termina. Por lo tanto, dentro de lo que es el absurdo, eso sería una historia circular, ¿sí? Que también es muy interesante como para revisar. Ahí da para generar muchas acciones, a pesar de que esto originalmente está pensada para teatro en La República del Caballo Muerto. En títeres funciona sumamente bien. De hecho, ya mucha gente ha hecho representaciones de esta historia, ¿sí? En fin, yo creo que finalmente uno va buscando y va encontrando la forma de contar, de narrar. Pero el tema es ese. El tema es tener claro qué es lo que quiero contar y tener claro también a quién se lo quiero contar, ¿sí? Eso es muy importante al momento de encarar la narrativa, encarar la historia. No es lo mismo contarle La República del Caballo Muerto a un niño de 5 años que contárselo a alguien de 15. ¿Sí? Entonces, ahí es como que uno va adaptando todo eso, no solo desde el lenguaje, sino también desde el conflicto. Cuando los conflictos son muy complejos, cuando hay demasiados conflictos dentro de una historia, para los más chiquitos como que se van, porque todavía no lograron entender el primer conflicto cuando uno ya le metió un segundo conflicto, ¿sí?
Cuando los personajes son muy psicológicos, por ejemplo, para los niños no funciona. Es muy denso eso, es como que hay que buscar otras cosas. Pero esos son los desafíos que yo creo que hoy en día tenemos también. Tenemos respecto a cómo vamos adecuando nuestras formas de narración, de narrar, en virtud también de esta cultura tan instantánea y tan mediatizada. O sea, yo veo a los chicos hoy en día, veo los dibujos animados que ven los niños hoy en día y no los entiendo. La verdad, me cuesta entenderlos, digamos. Yo soy de una generación que creció viendo Tom y Jerry, creció viendo, no sé, pues Mazinger Z, ¿cachai? Entonces, hoy día en cuanto a la narrativa de los dibujos animados para los chicos, está muy asociado al videojuego también. Muy asociado al videojuego. Entonces, ¿cómo nosotros creamos una narrativa o cómo nos vamos adaptando en base a eso al hoy? O tal vez no es necesario adaptarse, ¿sí? Sino ir... llegó mi asistente. Tal vez nosotros ir descubriendo distintas fórmulas también. Esto es experimentación, pero creo que una de las fórmulas que es universal y que más funciona es siempre leer otros textos dramáticos, leer historias, porque eso también a nosotros nos va ayudando a ir ordenando las ideas, lo que queremos contarlo y cómo queremos contarlo. ¿Sí? Ahí surgen muchas cosas. ¿Sí, Leo? Sí, con respecto a lo que tú decías recién, a nosotros nos ha pasado algo bastante particular. Bueno, también desde que hemos ido investigando en el Guante, específicamente en el Teatro de Sombra, justamente de donde nos ponemos en la acción más que lo literal, ¿no? Y bueno, hemos ido aprendiendo sobre todo sobre maneras en eso, en los trabajos que tenemos y bueno, hemos tratado de ir mejorando obviamente la acción por sobremanera y de verdad que le cambia un giro, un rollo completamente diferente al trabajo, a la obra en sí. Claro. Pero quería también contarles que el nuevo concepto que se genera también hoy día con relación al tema de la dramaturgia, que han ido cambiando también los conceptos, las miradas, ¿cierto? Las visiones, la hipótesis. Hay un dramaturgo que se llama Guattari, que da apellido Guattari, no sé si es Claudio Guattari, no sé si lo cachan, que ha ido como cambiando también el modelo de acuerdo a lo que, por ejemplo, hoy día nosotros, por ejemplo, los que estamos en esta edad, desde los 40 para arriba, o quizá un poco más abajo, igual que podemos tener hijos, que pueden tener hijos chicos, qué sé yo, y vemos el modelo que se tiene hoy día de la rítmica dentro de la dramaturgia o la aristotélica por la que nosotros hemos aprendido, es como que ha ido cambiando también ese concepto, ¿sí? El dibujo ya no es tan sino que tiene varias subidas y bajadas el eje dramático. Entonces, es desde ahí donde hoy día también los conceptos que nosotros teníamos, por el que nos cuesta un poco también asociarlos, ¿cierto? Porque nosotros, claro, venimos de esta cuna antigua, y hoy día es todo lo contrario, ¿cachai? Están pasando mil cosas de las cuales nosotros, claro, nos quedamos como un poco atrás y de repente es súper bueno poder investigarlas, ¿cachai? Porque claro, desde lo que él aplica es que la dramaturgia ya no es el eje aristotélico, sino que tiene subidas y bajadas y muchas deformaciones en su conjunto, ¿cachai? Entonces, sería bueno que lo pudieran leer, no me acuerdo el nombre, no sé si es Claudio Guattari, pero es de apellido Guattari. Que lo pudieran leer, yo igual estoy como recién leyéndolo y estoy como recién investigando No sobre... es el Félix Guattari, ¿no? ¿Cómo? ¿No es el Félix Guattari? Eso, Félix Guattari. Ah, ya. Guattari, algo así.
que te muestra otro modelo que es como el más contemporáneo de lo que está ocurriendo ahora, ¿cachai? Claro. Obviamente sin desmerecer la aristotélica, que obviamente es la que nos ha regido por años, ¿cachai? Claro. Sí. Eso. Ese era mi comentario. Buenísimo. Sí, yo creo que este es un proceso de búsqueda permanente. Yo creo que uno siempre se va a ir encontrando, cuando uno va leyendo también uno se pega con algún autor. Dale. Yo tengo la sensación de que el títere igual mantiene, entre comillas, la forma clásica del conflicto, o sea, en la historia titiritesca es relevante el conflicto dentro de la historia, ¿no? Pasa que a diferencia probablemente del mundo del teatro o de la danza, que siempre están como reformándose y renaciendo de como nuevas vanguardias y tendencia creativa en lo escénico, el títere tiene una permanencia en el tiempo, o sea, Pulcinella sigue siendo vigente como estructura dramática, digamos, sigue funcionando el Pulcinella de la comedia del arte en el títere, digamos. Entonces, es probable que la fortaleza del títere no está en la ruptura de su estructura dramática, como por decir, para que haya un conflicto, ya lo identificamos como algo aristotélico, porque también se puede contar de distintas maneras, pero hay que tener, digamos, esas problemáticas que igual hacen que uno se termine identificando igual con el cuento, no con la historia. O me pasan emociones a mí también cuando los personajes se emocionan, ¿no? Y ahí están los conflictos. Entonces siento que el títere en sí mismo es rupturista por el hecho mismo de ser títere, ¿no? Por el hecho de ser una materia no inerte que se le otorga vida, ya te genera una atracción, y de ahí ya el resto es la gracia que le podamos poner a esta historia que vamos a contar. Pero el hecho de crear la magia de la vida ya es una atracción, una ruptura. Eso, y a ver, última cosita. Yo también creo que el títere es síntesis, como es la síntesis de un cuerpo, no un cuerpo. Es eso, como no. Y lo otro que me gustaría como aportar es que siento que hay como un versus contenido versus o imagen, ¿no? La imagen que queremos aportar versus el mensaje. Y en la dramaturgia muchas veces partimos desde el mensaje que le queremos decir al público, y creo que el detonador, que es lo que aporta Gianni Rodari y estos estudios, es que el detonador es la imagen, el gesto, el movimiento, la acción, es este binomio fantástico de cosas absurdas entre sí, y eso ya te detona un mundo, un universo, y eso es lo que atrae. El mensaje es como lo que decía el César un poco, lo que viene después, nuestra ideología, nuestra forma de ver el mundo, es lo que se le incorpora a esas imágenes. Eso no. Es re interesante eso que menciona Esteban, porque es precisamente la construcción del imaginario, y contribuir a la construcción del imaginario es algo que el títere lo tiene incorporado de forma natural. Es como con el títere de guante, cuando al títere lo hacemos caer por un pozo y los niños se pueden imaginar ese pozo y después dan vuelta al retablo buscando el pozo que nunca existió, pero lo pudieron construir en su imaginario, y es parte de esa increíble capital que tiene el títere, que tienen los muñecos, que viene desde la cultura totémica, o sea, de cuando eran figuras sagradas y eran utilizadas en el ritual. A mí con respecto a eso, me pasa que si bien el conflicto es algo que está diseñado para atrapar la atención, para mantenerte ahí atento y que vayas entendiendo de a poquito cómo se va a solucionar ese conflicto, la idea de la construcción aristotélica es que al final tú por fin sabes, y ahí es cuando sueltas la atención. Entonces siento que esa es una forma de atrapar al público, de mantener la atención. Y el tema de los títeres puede
prescindir de eso para mantener la atención durante toda una historia. Y si bien se usa desde hace mucho tiempo, yo lo veo muy parecido, por ejemplo, al tema de los Simpsons, que a veces tú vas en la mitad del capítulo y no tenés idea qué es lo que está pasando. O te preguntan un capítulo donde pasó tal cosa y tú ya no sabís cuál capítulo es porque podéis verlo separado, la mitad del principio, el final, y está todo divertido igual. Entonces eso nos vuelve que se haga muy fácil para el títere mantener la atención sin una estructura dramática. Y bueno, y ahí es cuando caemos a veces en el error, en la trampa de lo fácil que es. Sin embargo, si queremos que nuestros trabajos sean cada vez mejores, como que siento que la gracia es buscar muchos lugares desde los cuales ir tomando la atención del público para construir una historia mejor formada. Bueno, respecto a lo que tú dices, creo que el que se vea fácil no significa que es fácil. Es como el humor. El humor tiene un ritmo y hay que manejar un sentido de ritmo interno que permite que el humor funcione. Y a veces pasa que, sobre todo a los que nos gusta mucho improvisar en la historia y que vamos incorporando lo que va pasando en la sala o lo que va pasando en la calle y rompemos la historia para escrachar a lo que pasó en la sala, alguien que se paró, alguien que está, ¿sí? Y rompemos. Pero cuando está bien puesto funciona re bien, pero de pronto cuando rompes tú la historia, un momento importante de la historia, para hacer un chiste de algo que está pasando afuera, mataste la historia. ¿Te fijas? Y eso también es como ir aprendiendo son cosas que también te va enseñando el oficio. Es como de tanto ya estar trabajando en esto, como que uno ya agudiza mucho más el oído, sabe más o menos cuando sale un chiste, el chiste queda bueno, hay que dejar que la gente se ría para poder continuar con la historia, porque si no, si sigues encima, como que no se entiende nada. Pero lo que tú decías, que es la belleza del teatro de títere o del títere, es esa. Cuando ya el titiritero, la titiritera, la casa, es como que ya puedes jugar con ello y hacer parecer que es fácil. Es como hacer malabares. Parece que es fácil. Pero bueno. Bueno, gente querida, ¿alguien más que quiera algún otro comentario que les haya quedado? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Nada? Bueno, por mi parte yo agradecer la atención, el tiempo que se tomaron por estar acá nuevamente. El próximo miércoles hay asamblea. La intención también de este espacio es que podamos ir reencontrándonos como un espacio de asamblea que no es completa y todo el tiempo en función de lo que pasa, de la contingencia o de lo político, sino creemos también que es un espacio donde tenemos que permitirnos el empezar a crecer en el oficio, aprovechar la sabiduría de los que ya tienen un montón de años de experiencia, como el Hugo, la Patti, que también es un botón de muestra de que siempre está la intención ahí de seguir aprendiendo. O sea, este es un oficio que está en permanente desarrollo y siempre se está aprendiendo. Y se agradece la presencia de ellos precisamente porque es una motivación mucho más profunda todavía a que hay que seguir para adelante toda la vida. Así es que, por mi parte, muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron de venir a escuchar todas las mentiras que dijimos acá. No, gracias a ti, César, porque diste tu tiempo realmente y siempre hay algo que tú estás logrando con el compañero que está diciendo algo nuevo, diferente, capaz que uno lo haya escuchado, pero refresca de nuevo esta sabiduría. Es interesante el tema que se está haciendo con Atish, de empezar a conversar estas cosas, o sea, enriquecerse con estos conocimientos. Me parece bien. A nosotros nos encanta, por ejemplo, asistir a talleres, de repente
personas, bueno, me van a perdonar, más cabros, más jóvenes, ¿no es cierto? Que traen esa vitalidad, a ver, el descubrir algo diferente que nosotros, mira cómo lo hizo. ¿Te fijas? El atreverse a hacer cosas. Exactamente. El juego dramático que se hace, la salida, la entrada, te fijas, acompañar con cosas como tú mismo, el trabajo tuyo, lo acompañas con silbidos, con cosas, con ruidos que son fantásticos, que a lo mejor uno no lo hacía por alguna prudencia de no sé, de qué cosa, pero te fijas, pero eso hace enriquecer mucho el espectáculo, realmente. Y gracias porque has dado una pauta, ¿no es cierto? Que a lo mejor muchos de nosotros lo hacíamos a lo mejor. Claro. Pero, ¿te fijas? Y yo te cuento cómo hacíamos los cuentos cuando eran nuestros hijos chicos. Nosotros lo conversamos en la mesa cuando eran más chicos ellos. Y claro, decía, quiero hacer un cuento. Y nuestros niños siempre ayudaron a los cuentos que tenemos. ¿A quién le pasa? Le roban la historia a Joaquín. Exactamente. Incluso cuando cuando nosotros terminamos, siempre nuestra hija, alguien, papá, quiero hablar contigo una cosita. Se te olvidó una parte que tenías que decir o hacer. Claro. O nos decía, ¿sabe qué? Papá, ¿no te diste cuenta que un niño quería hablar contigo, quería hablar con los títeres? Y tú no le contestaste. Y estaba diciendo una cosa bien bonita. Y te fijas, vas como van en el juego de la función de los títeres, no capta. Y a lo mejor esa introducción que hace el niño, eso de participar, es valioso. Es valioso porque te sirve como rutina para la próxima. Y así no ha pasado a nosotros. Sí. No ha pasado. Así que gracias, César, realmente. No, muy gracias a agradecido. ustedes. Gracias a ustedes también por estar, por participar, porque también está esa experiencia, esa carga de experiencia que a nosotros también nos nutre. Pues, no es que nosotros hayamos surgido de floración espontánea, o sea, de un modo u otro ustedes han contribuido también en el desarrollo del teatro de títere en este país, por lo tanto, no es que estemos inventando la pólvora, estamos sintetizando los caminos que ustedes ya hicieron, porque ahí está el aprendizaje también. No, pero se nota mucho, por ejemplo, la gente de teatro, especialmente las actrices que están haciendo títere, los actores que están haciendo títere, están usando que algo a lo mejor pasaba muy de repente, muy rápido, no se utilizaba la pausa. Yo veo los titiriteros joven, está la pausa. Y te queda una pausa, pero el volver el títere hacia atrás, volver a mirar, crea una expectación realmente interesantísima. Un trabajo muy interesante en eso. Lo que se hace mucho en el teatro, utilizar la pausa. Y eso es importante. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo todo. Esa es la actitud. Ustedes marcan la actitud que hay que tener. ¿Ya cuántos años? ¿Cuántas décadas? 40. ¿40 están en las 40, Pati? ¿Están en las 40 décadas como compañía? Claro. Sí, no le gusta decir. No, pero la compañía ya, los fantoches ya van a cumplir ¿cuántos años? Sí, 40 y algo. Sí, partimos. Vamos para las bodas de oro ya. ¡Éjale! Sí, claro, 200 lucas. En camino. Claro. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, gente querida, compañeras, compañeros, colegas, amigas, amigos, para mí un grato encuentro. Muchísimas gracias por